Primero que nada, agradecer, como siempre, la invitación y aclarar, por supuesto, que uno se siente acá un poco cohibido ante tanto especialista, donde quizá los abogados estamos un poco, digamos, lamentablemente tenemos que intervenir en distintos roles, por lo menos los que estamos en la mesa, cuando hay situaciones de conflicto o de incumplimiento de todas estas cuestiones que se están planteando. En ese sentido, no soy un especialista en la materia, me han tocado por distintos avatares intervenir en varios casos, como muchos de mis colegas. El que uno interviene en estas cuestiones, o por lo menos en el caso que me toca a mí, quizás me hace tener una visión un poco pesimista, ¿no? Porque quizá uno interviene justamente frente a las situaciones de conflicto, de incumplimiento. Entonces el panorama que yo me llevo a lo largo de los años es que son todos incumplimientos. No sé si esa será la realidad porque no estoy del otro lado, pero por lo que uno después va mirando por la calle nada más, uno como ciudadano atento al entorno, tiende a corroborar o a confirmar esa visión un poco pesimista frente a la materia que nos ocupa. Decíamos, digamos, no vamos a entrar en detalle de normas ni nada, yo la verdad, cuando me convocaron les dije también, no sé qué podía aportar, más allá de hablar un poco de esta experiencia o de esta casuística a veces de incumplimientos o de situaciones. Recién cuando me presentaban al panel me comentaban que había un par de colegas que habían estado en la elaboración del Plan Urbano Ambiental, que bueno, es una norma, la verdad que nosotros, por lo menos yo he tratado, y cuando hago docencia sobre estos temas a nivel jurídico, trato de resaltarla, no más allá de la idea en general que hay de que es una norma de tipo, como se dice, programática, etcétera, etcétera. Yo incluso en algunas sentencias o cuando puedo siempre la pongo y destaco el valor imperativo y normativo y obligatorio, por supuesto, que tienen las normas del plan urbano, ¿no? Ya de por sí que viene directamente de la Constitución, donde dice que todo el resto se tiene que ajustar a lo que diga el plan urbano. En ese sentido hay un voto ahí en un fallo del Tribunal Superior que extrañamente en esto es bastante enfático y es interesante. E incluso dice que los jueces tienen que desconocer las normas del Código de Planeamiento Urbano si violan el plan urbano ambiental, ¿no? Hay un fallito por ahí, Tudanca, que tiene ahí algún coso que siempre lo uso, tiene algún voto aislado que dice esto. Y en este sentido, en lo que nos interesa, digamos, el plan urbano establece una pauta, ¿no? Que dice que la variable patrimonial tiene que estar presente en todo lo que es la normativa urbanística y las políticas públicas. Y eso es, cuando uno lo ve, o sea, lo que decíamos antes, el mandato constitucional y en el plan urbano ambiental y en un montón de otras normas está presente, está clarísimo. Ahora, cuando uno se pone a observar la renovación que hay en la ciudad, no solo en lo que es demoliciones, etcétera, etcétera, sino en todos los componentes urbanos, la verdad que esto lo vemos cada vez más ausente, ¿no? Ya sea lo que tiene que ver con renovación de espacios verdes, ni hablar incluso de algunos de los más emblemáticos no digo la ciudad, del país, ¿no? Lo que pasó este año o el año pasado con la Plaza de Mayo, ¿no? Con una ley específica que la protegía y directamente se avanzó hacia un modelo que poco tiene quizá más allá de lo interesante de ponerla en valor, etcétera, etcétera, pero poco tenía de conservar cierta variable patrimonial. Todo lo que es calles y veredas, incluso detalles menores, pero que en muchas ciudades, incluso algunas de las que se mencionaron, son detalles característicos o históricos o elementos que hacen a la configuración patrimonial de una ciudad. Hace unos años se hizo toda una renovación de lo que es, o está en marcha, de puestos de diarios y de flores, ¿no? Que era una buena oportunidad quizá para buscar un diseño que tuviera enraizado con la cuestión patrimonial porteña. Y bueno, deténganse a mirar las cosas que han hecho, que son unas chapas así plateadas, que encima ni siquiera son muy funcionales. Los usuarios de estos puestos también se quejan bastante. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención también, que me llama la atención siempre cuando viajo, la señalética urbana, que acá en la ciudad fue toda una cuestión de una batalla, ¿no? Todo lo que se llamaba el mobiliario urbano. El cambio de la señalética urbana, bienvenido porque estaba muy abandonado, pero también nuevamente se establece uno nuevo, moderno, que puede ser interesante, pero se ha perdido y no se protege la señalética urbana tradicional. Y así podríamos seguir llegando al ejemplos infinitos, digamos, ya incluso sin caer. Por eso
es lo que digo, falta una visión, quizá a lo largo de los años, pero yo creo que se agudiza en los últimos años, esta visión que exige el plan urbano, esta variable patrimonial. Ni siquiera ya en ejemplos como los que estoy poniendo, que no involucran, digamos, ni poner nervioso a las grandes inversiones y a los grandes capitales, en temas que también son fundamentales, por supuesto, pero no está vista la variable patrimonial. No está presente conservar esos mojones y esas cuestiones que le dan fisonomía, identidad e historia y que nos hacen apropiarnos de la ciudad y que le dan una impronta, digamos, en París, en Londres, en cualquier lugar, la señalética urbana forma parte del merchandising que te venden porque es la misma hace 60, 70 años y a nadie se le ocurre cambiarla y se mantiene y se enriquece y forma parte del acervo de la ciudad. Pero, digamos, nosotros tenemos un nivel de protección a nivel tratados quizá internacionales, constitución, leyes, pero lo que se da dando paradójicamente es que a medida que uno baja el nivel de jerarquía de la norma, la protección va bajando, que podría parecer lógico, pero a nivel jurídico no tendría que ser así, digamos, las normas, la constitución, las leyes son obligatorias y todas las que están abajo se tienen que ajustar a eso. Eso lo vemos en muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la ley del adoquinado. Después hay situaciones de flagrante incumplimiento de las normas, ¿no? Directamente, no, porque hay a veces situaciones donde son cuestiones de materia de opinión, entre distintas escuelas, quizá de patrimonio, pero hay cuestiones que son flagrantes, ¿no? Una de ellas que me involucra acá con los amigos de Basta de Demoler, que fue la estación del subte, la mal denominada Plaza Francia, que se estaba haciendo directamente en una zona APH que expresamente prohibía cualquier tipo de instalación de este tipo. Y que después valió, digamos, una demanda de daños a la asociación. Otro caso, digamos, que no me tocó a mí, pero que los viví de cerca, que me indignó particularmente, es el asfaltado del adoquinado de la avenida Juramento entre Cabildo y Barrancas. Una cosa escandalosa, aparte de uno de los adoquinados más hermosos, porque tenía todo un granitullo y las sendas peatonales también con losas, con las vías, estaba aparte en excelente estado. Estaba bien nivelado, no tenía pozos, y atravesaba dos zonas de área de protección histórica, la de la 22, si no me acuerdo la otra, la de La Redonda y la de Barrancas. Y una de estas dos APHs, expresamente entre sus disposiciones, establecía la conservación del adoquinado. Y ni hablar del eje histórico, que es esas calles, ¿no? Desde el Museo Histórico, la Redonda, lo que fue incluso la sede del Gobierno Nacional, provisoriamente, ¿no? El Museo Histórico Sarmiento, las Barrancas, la mención de toda esa zona en distintas obras literarias, ya sea desde Sobreros y Tumbas de Sábato hasta más otras formas de expresión popular, el Eternauta, que tiene una escena muy paradigmática que transcurre ahí en Barrancas. Y directamente se la faltó sin ningún tipo fue una cosa, la verdad, criminal. Se ha podido solucionar, se volvería a escribir el tango. Un señor que tenía un órgano, uno de los últimos organitos, tenía su organito con sus cotorritas, y tenía permiso para tocar en Plaza Dorrego. Los fines de semana, cuando se hace la feria en Palermo. Se vence el permiso y el gobierno no le quiere renovar el permiso, pero el tipo presenta todo y ni siquiera se lo tratan. Y le dicen, no, bueno, hay denuncias por ruidos molestos. Entonces, bueno, inició un amparo y ahí lo obligamos a que le traten, o sea, porque había no vamos a entrar en detalle, pero una serie de normas, desde ordenanzas que declaraban la actividad del organillero como de interés municipal, la ley del tango, la 130, que entre otras cosas menciona la protección de todo lo que haga al entorno o a la cultura tanguera, e incluso una norma que logró el gobierno también, la declaración, digamos, del tango como patrimonio cultural de la humanidad, que entre esas obligaciones está la de proteger y fomentar, digamos, todo lo que haga al entorno de esas tradiciones. Así que hasta tenemos, digamos, situaciones así absurdas, ¿no? Frente a muchas de estas situaciones se han hecho denuncias penales. Acá tengo el doctor Valdivieso que probablemente hable. Los jueces muchas veces, yo he hecho más de una, cuando termina una causa y uno ha notado que se ha hecho un permiso, digamos, en una zona que se podía construir hasta 3 pisos, permiten hasta 10 o algo así, y no hay interpretación posible. No hacen más que dejarnos bastante inquietos. En este sentido me parece fundamental, digamos, una de las pocas cosas que hemos visto que ha funcionado, para mal o para bien, ha sido justamente el activismo de las asociaciones, ¿no? Y que uno, por lo menos, yo estoy en el Poder Judicial de la Ciudad desde que se creó en el año 2000,
como juez nomás hace 10 años, pero antes como funcionario, como empleado. Y la verdad que uno ha visto avanzar y crearse cada vez más estas asociaciones. Bueno, basta demoler. En su momento me acuerdo de un caso paradigmático de Asociación Amigos de Coglan, que tuve que trabajar como funcionario cuando estaba en la Cámara. Y bueno, el observatorio, donde nuclean a varias organizaciones que trabaja Jonathan, y varias otras más que uno ha visto que participan en esta cuestión. Lamentablemente me parece, lamentablemente digo, es saludable, digamos, obviamente la reacción ciudadana. Lamentable es que esta sea la única variable de actuación para conservar o hacer cumplir las normas. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente la invitación y lamento no haber podido estar durante el resto de la jornada, pero bueno, me llevo siempre apuntes y observaciones para seguir trabajando desde mi lado del mostrador. Muchas gracias.